Listo. Bueno, estamos en Zoom y transmitiendo ya a los que nos ven desde Facebook. Buenas tardes, noches, bienvenidos a este miércoles de conferencia del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Y pues es el inicio del fin en términos de que estamos casi cerrando el periodo académico primavera del 2023. Y es el inicio porque, bueno, pues es la primera conferencia del mes de mayo. De una vez les recordamos que este ciclo académico de primavera finaliza la próxima semana. Entonces, hoy es nuestra penúltima conferencia. Y pues nos da mucho gusto tener como invitado a Juan Pablo Ortiz Jiménez, quien seguramente varios de ustedes lo recuerdan porque, bueno, anteriormente era parte del staff o de la casa acá en las actividades de Clavius, porque estuvo durante algunos periodos como estudiante becario. Y pues nos da mucho gusto que ahora está como estudiante del posgrado. Y bueno, Juan Pablo, bienvenidísimo. Es un placer tenerte por aquí. Muchas Y gracias. pues antes de darte la palabra para platicar de este tema tan interesante de las galaxias y su simetría o asimetría, pues Gerardo, adelante, por favor. Pues muy buenas tardes, noches, depende de dónde y cuándo nos estén viendo. Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que están acá los de la sala de Zoom, buen quórum. Quienes nos ven en Facebook, acuérdense, no los podemos ver, pero sí podemos leer sus comentarios y saludos para que puedan interactuar con nosotros desde allá. Y bueno, como dice Lore, pues es un placer tener a Juan Pablo. Juan Pablo, que hemos visto su desarrollo y su crecimiento, ¿cómo decir? Intelectual y académico aquí en la Ibero y más allá. Y entonces les voy a leer rápidamente una breve semblanza que me mandó Juan Pablo. El ingeniero Juan Pablo Ortiz Jiménez estudió ingeniería física aquí en la Ibero. En la actualidad se encuentra terminando la maestría, o sea que es cuasi maestro, en astrofísica en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Fue y extraña ser becario del Centro Astronómico Clavius de la Ibero, donde se inició en la astronomía. Su tesis de maestría es la asimetría de galaxias de disco en Illustris TNG 50, que es, entre otras cosas, de lo que nos va a platicar esta noche. Juan Pablo, pues ahora sí te cedemos los micrófonos, la pantalla, y al final, si nos permites, tendremos un breve interrogatorio contigo sobre este tema y más. Claro, los interrogatorios siempre son divertidos. Bueno, casi siempre. Les voy a compartir pantalla. Nada más necesito que me digan que se ve. Y si se ve mi Perfecto. curso. Ahí está. ¿Sabes qué? Vemos tu cuadrito de participantes, entonces a lo mejor si lo cierras, lo minimizas, está más clara la pantalla. Está más, Este cuadrito, Ajá, los dos los vemos, pero O si no los nos estorban sacas, demasiado. los mueves del lugar para que no estén sobre la pantalla, a lo mejor te funciona mejor. bueno, va a quedar la esquinita ahí porque no lo puedo Sí, mover sí, más. sí. Sí, ahí está bien. Y el otro también lo vemos, ese cuadrito. Nada más como para que quede un poquito. Ahí está. O del otro lado. Aquí en la esquina. Listo. Ahí veo quién está hablando. Y el Perfecto. mouse se ve, ¿verdad? Sí, lo vemos. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, pues estaríamos listos para comenzar. Y bueno, y ya también vemos que Oasis 77 ya entró. Pues eso solo lo veo yo. No, nosotros lo vemos, pero tú no te preocupes, por eso nosotros dejamos entrar a los... Igual mueve Vale. esa pantalla ahorita que la tienes ahí a la vista, muévela también para que no te... No, tampoco me de. Esa sí no me Sí. deja. Eso no se deja, ¿verdad? Ah. Pero espero no sacarlo de la sala de espera. No, Lo no, voy a no. hacer. No te preocupes. Listo. Vale, pues como dice Gerardo, sí extraño mucho estar allá en Clavius, ser becario, pero las cosas cambian, las galaxias cambian muy lentamente a nuestra percepción de tiempo, pero pues así son las cosas, así es el curso de la vida. Y bueno, como ya dijeron, dijo Gerardo, pues a los que no me conocen, pues soy Juan Pablo, a los que sí me conocen, hola otra vez, ahí vi que estaba Felipe, y vi a varios conocidos, y me da mucho gusto estar de regreso.
Y bueno, esta vez el tema de mi maestría es la simetría de las galaxias en Illustris TNG 50, que es el nombre como técnico, es el nombre para los proyectos de allá. Illustris es una simulación numérica, pero bueno, lo que vamos a hablar aquí es la simetría de las galaxias, ¿no? La simetría o asimetría, ¿no? Ahí no supe qué era lo más correcto, porque pues, pues no sé, bueno, usualmente hablamos van de la mano la simetría y la simetría, ¿no? La contraria de otra. Entonces no supe si decir que todas las galaxias, o sea, si decir que la simetría de las galaxias era decir que todas eran asimétricas, decir que eran asimétricas, la asimetría de las galaxias era decir que todas eran asimétricas. Entonces ahí está entre corchetes a ver qué sucede, ¿no? Y bueno, como para poner un poco a nivel de todos como la plática, pues vamos a hablar de qué es simétrico, ¿no? Y bueno, pues como la definición así como muy matemática, muy técnica, y la verdad es que no la puse solo porque, bueno, no solo por ponerla, ¿no? Creo que es como una forma de decir, aquí estamos todos, que vamos a como definir bien qué estamos hablando, ¿no? Y dice que si un objeto se puede aplicar sobre sí mismo después de una transformación, entonces es simétrico, que sí suena como extraño y es como la versión técnica, pero bueno, básicamente es que pues se puede ver como desde distintos puntos de vista y se ve igual, ¿no? Y, por ejemplo, esta definición es una definición como más hacia la geometría, hacia la parte matemática, pero no estamos limitados, la simetría no está limitado a las matemáticas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, los palíndromos, que no sé si conozcan los palíndromos, pero para aquellos que no los conozcan, son oraciones que se leen tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿no? En ambas direcciones. Y, por ejemplo, el palíndromo que me enseñó mi abuelita, pues es Anita Lava Latina, que para ayudar a verlo más visualmente, escribía al revés, ¿no? Entonces, Tina se convierte en Anit, La se vuelve Al y así sucesivamente, ¿no? Lava se vuelve a Val y Anita se vuelve a Tina. Y en negritas puse otra vez las palabras que se vuelven a formar, ¿no? Entonces, lo leemos de izquierda a derecha y dice Anita Lava Latina. Y de derecha a izquierda diría Anit Al Aval Atina, ¿no? Y como más fluido dice Anita Lava Latina. Y está muy divertido, ¿no? Porque pues es muy divertido, ¿no? A lo mejor no nos sirve para nada saber que Anita Lava Latina, pero, pero pues podemos saber que lo podemos decir al revés y da lo mismo. Otro palíndromo que también es conocido es Amor a Roma o Amor y Roma. Pues ahí la letra del medio es como, no hace mucho juego porque está a la mitad y entonces lo que se refleja es Amor y Roma, que ya son iguales, ¿no? Amor y de regreso es Roma, entonces Amor, Roma pues ya es un palíndromo. Eh, También otra cosa simétrica, pues son los números Capicúa, que son igual lo mismo, pero con números, ¿no? Entonces tenemos la hora Capicúa, que en mi casa, pues decimos que es la hora de la buena suerte, la hora del deseo, y son las 11:11, ¿no? Son 11 horas y 11 minutos. Y si lo leemos al revés, cambiando junto con horas y minutos, entonces tenemos 11 y 11, 11, 11. Y después, para hacer un número Capicúa, es muchísimo más sencillo que hacer un palíndromo, porque pues, un palíndromo tiene que tener sentido, ¿no? No podemos poner nada más como bueno, para empezar, las letras no las podemos poner nada más al azar, tienen que formar una palabra y voy a cerrar. Y además de que tienen que formar sentido las letras para formar una palabra, pues las palabras tienen que formar una oración con sentido, ¿no? Bueno, pero de preferente, ¿no? A lo mejor solo decimos palabras al azar y decimos que es un palíndromo. Pero pues una capicúa es más fácil, ¿no? Y pues el 2000 pude haber puesto cualquier número, ¿no? 5, 3, 2 y para que sea para Capicúa le ponemos un 35 al revés, ¿no? Entonces 53, 2, 3, 5 y ya es una Capicúa. Pero vamos, pensé a lo mejor como poner algo un poco más significativo. El año 2002 es un año Capicúa que se lee igual, ¿no? 2002 y 2002 de regreso. Y en el 2002 me puse a investigar, ¿no? Hace 21 años hace que estaba pasando. Y bueno, el premio Nobel del 2002 de física era sobre el descubrimiento de rayos X cósmicos y neutrinos cósmicos. Esa es la parte física. La parte química tiene que ver con macromoléculas y biomacromoléculas y su detección y su estudio. Y el premio Nobel de Economía, ese está interesante, lo estaba leyendo hace ratito. Bueno, leí como la parte inicial y este es como parte todo de mi viaje en platicarles todo esto no lo hice en la maestría, ¿no? Esto lo hice mientras me pasa que cuando hago las presentaciones divago un poquito, ¿no?
El de Economía, el premio Nobel de Economía en 2002, fue de cómo incluir la parte psicológica en los estudios económicos. Un poquito lo que yo entendí es como el subconsciente subconsciente me dice que no es una buena idea, pero el consciente me dice que sí es una buena idea, más o menos, o al revés, ¿no? A lo mejor no es una buena idea comprar con mis 5 pesos que me queda unos cacahuates que son los 5 pesos del camión, que ya no cuestan 5 pesos ahorita que lo pienso. A lo mejor, pero pues tengo hambre, ¿no? Entonces el subconsciente me dice otra cosa. También en 2002 fue los Juegos de Japón y Corea, que ganó Brasil, su 5ª copa. Para los que les gusta el fútbol, a mí la verdad no me gusta. A mí me gustan los videojuegos, entonces hace 20 años uno pensaría que Mario se ve así, y no, eso es hace casi 40 años, Mario hace 20 años se ve así, ¿no? Es un poco como la distancia de tiempo, ¿no? Los 80s no son hace 20 años, son hace ya casi 40, bueno, hace 40 años. Y bueno, eso es como el divagado, ¿no? Mío. Pero bueno, la simetría en física es como una parte importante, ¿no? No solo en el teorema de Noether, que ahorita te los explico, sino en general como para todos los que los que estudiamos física, ni siquiera a nivel carrera, ¿no? Los problemas de la prepa que nos dicen como de, ay, sí, no se preocupen, eh, tiene simetría, ¿no? O no tiene resistencia del viento ni nada de eso, no hay fricción, pues es un poco meter como la simetría al concepto, ¿no? Y el teorema de Noether justo tiene que ver esto con lo de si no hay fricción, si no hay resistencia del aire, ¿no? Básicamente el teorema de Noether nos dice que si hay simetría en un problema, tiene que conservarse algo, ¿no? Y el ejemplo más sencillo de ejemplificar, pues es el de la conservación de la energía. Si un problema lo podemos ver del presente hacia el futuro, al mismo tiempo, del presente hacia el futuro, o lo podemos ver del futuro o del presente hacia atrás, o sea, como en tiempo en reversa, y no hay como y nada cambia, pues entonces la energía se va a conservar, ¿no? Tenemos una montaña, el carrito de la montaña rusa, otra vez, ¿no? Sin fricción, y lo menciono porque es importante un poquito después, sin fricción, sin aire, y entonces, pues, la energía de arriba de la montaña se convierte en energía potencial, de energía potencial a energía cinética, ¿no? Y entonces tenemos el carrito cae, y como lo vemos, ¿no? Y como hemos disfrutado los que nos gusta subirnos a las montañas rusas, como uno disfruta usualmente la montaña rusa, ¿no? Pero ahora si le ponemos como reversa a la película y vemos la historia hacia atrás, pues tenemos velocidad a la izquierda, bueno, en este caso el carrito cayó hacia la derecha, la velocidad va hacia la izquierda y pues tenemos velocidad y el carrito sube otra vez, ¿no? Entonces, pues es simétrico y entonces la conservación de la energía, pues en la misma energía arriba y la misma energía abajo. Aquí, pues, considerando otra vez, ¿no? Sin fricción, sin resistencia del aire, sin pérdida de energía. Otras simetrías como más geométricas, más sencillas de ver, es la simetría de traslación, que si tenemos un objeto y lo movemos de lugar sin aplicarle ninguna otra transformación, sin hacerle nada más, es una simetría de traslacional, que pues el circulito que estaba antes en la esquina derecha, o está del lado izquierdo. La simetría de reflexión, que es como del espejo. Aquí podemos ver una mariposa y pues es simétrica, ¿no? Si cortamos bueno, no cortemos la mariposa, ¿no? Pero si nos imaginamos un corte a lo largo de la mariposa en su tórax, podemos ver que pues las alas de la izquierda y las alas de la derecha son igual. Quien quiera ponerse sus moños, yo ya encontré algunas diferencias entre el ala izquierda y el ala derecha, pero ese no es el punto, ¿no? Naturalmente, pues va a haber algunas diferencias, pero la idea es que es lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho. Otra simetría es la simetría de rotación, que tenemos aquí un triskelion, no recuerdo cómo se llama en español, pero si esta figura la rotamos, ahí entró esta panela. Si esta figura la rotamos, entonces, pues, si la rotamos 120 grados, sin importar si estamos en el sistema inglés, en el imperial o en el internacional, Celsius o Fahrenheit, estos son grados de rotación, entonces no importa, pero si lo rotamos 120 grados, esta figura va a estar simétrica, ¿no? Ahorita si lo rotamos 360 grados, pues obviamente va a quedar igual, pero la animación solo me dejaba rotarlo toda la vuelta completa. Otra simetría es una simetría de escala, que tenemos aquí el copo de nieve de Koch, que es un fractal. La simetría de escala es un poco más difícil de ejemplificar en el mundo natural, porque la idea es hacer zoom a algo y la figura permanece igual, ¿no? Aquí podemos ver que
si nos fijamos en un punto fijo, en un punto, o en un vértice o en algún otro punto, pues esto parece que va infinito, ¿no? Pero hay un ejemplo, es más difícil en la naturaleza y está más limitado, pero pues este sería un ejemplo, ¿no? De escala en la naturaleza. Y bueno, hablando de la vaca esférica, del elefante en el cuarto, esto que decía, ¿no? De la resistencia del aire, la no fricción, pues en física utilizamos como mucho este concepto de la simetría para simplificar problemas físicos, ¿no? El chiste de la vaca esférica es un chiste que a mí me gusta, los demás seguramente, los que no han estudiado física, bueno, yo lo conté una vez en una reunión familiar y todos me vieron con cara de, ay, qué mal chiste. A lo mejor sí es un mal chiste, ¿no? Ahí lo decidiré a gusto del público, de gusto del espectador, pero pues es un chiste que por lo menos todos los de física se lo saben. Y la idea es simplificar, ¿no? La vaca, pues imagínate que es una esfera y todos tus problemas se resuelven, ¿no? Igual, supón que es una esfera, que tu objeto es una esfera y pues ya te lo resolviste, ¿no? Y a lo mejor una esfera no es lo mejor, ¿no? A lo mejor un disco, un cilindro es como lo más fácil de suponer. A lo mejor no sé, pues un lápiz, pues se parece más a un cilindro perdón, dije disco, a un cilindro que a una esfera, ¿no? Pero pues la idea es igual, ¿no? En vez de pensar en la figura a lo mejor un poco más compleja de un lápiz con la puntita afilada y la goma al final, pues es más común imaginarte un cilindro y pues se resuelve la mayoría de tus problemas. Todavía hay que hacer el examen de 2 horas y entonces por eso es mejor más fácil pensar en un cilindro, en una esfera, que complicarte la vida. Y bueno, vamos a hablar como de lo importante aquí, ¿no? De las galaxias. Las galaxias son conjuntos de gas y de estrellas, uno de los conjuntos más grandes, bueno, todavía hay estructuras a más grande escala, pero gas, polvo y estrellas, ¿no? Es lo que tenemos para formar galaxias. Y bueno, hay distintos tipos de galaxias. Edwin Hubble, el Hubble como principal, según yo hay otro Hubble, pero hace una clasificación dependiendo de la forma de las galaxias, ¿no? Entonces él dice que las galaxias elípticas son las galaxias como las early times, de tipo temprano le llama, porque pensaba que era como las galaxias a partir de las cuales evolucionaban y se convertían en las demás, que no es tan cierto. Bueno, viéndolo después ya no es tan cierto. Tenemos las galaxias lenticulares, las galaxias espirales. Las lenticulares son una fase intermedia. Después descubrimos que había galaxias enanas y, como toda buena regla, hay excepciones, ¿no? Entonces las galaxias irregulares y las galaxias en interacción, que pues van a estar ligadas, ¿no? A las galaxias irregulares. Y bueno, rápidamente podemos ver que las galaxias elípticas, aquí les pongo el ejemplo de una galaxia elíptica, son usualmente bueno, cuando son masivas, porque puede haber como de masa intermedia, pero las más masivas tienen muchísima masa, ¿no? Y usualmente estas se encuentran en los centros de los cúmulos galácticos, de los grupos de galaxias. Tienen poco gas y poco polvo. Esto hace que tengan poca formación estelar, tengan pocas estrellas nuevas, pocas estrellas jóvenes. Entonces, la mayoría de sus estrellas van a ser viejas y de poca masa, porque las estrellas de mucha masa perduran poquito y entonces dejan de existir rápido. Y pongo aquí que las estrellas dentro de estas galaxias se mueven de forma aleatoria porque giran alrededor del centro de la galaxia, pero no están limitadas al plano galáctico como lo hacen en una galaxia de disco, ¿no? Una galaxia elíptica, una galaxia de espiral, lenticular o espiral, pues están confinadas todas. Y aquí podemos decir que, pues, más que parecerse a un cilindro, pues se parece como a una esfera, ¿no? Aunque tenemos la imagen aquí aplanada y pues las galaxias las observamos así aplanadas, pues podemos decir que es más bien como un círculo, ¿no? Más que un cilindro, y entonces podemos poner que es en todas las direcciones, ¿no? Como un huevito en todas las direcciones. Y esto también es importante, pues ¿dónde termina la galaxia, ¿no? Uno podría decir, pues, como este circulito que estoy haciendo es donde más brillante se ve, ¿no? Entonces, pues ahí podría terminar la galaxia. Pero, pues, si fijamos bien, pues todavía hay como más material alrededor, ¿no? Entonces todavía hay más brillo. Y entonces ahora, pues este circulito es más grande, es más chiquito que este grandote, ¿no? Y a lo mejor acá todavía un poquito más de brillo, ¿no? Entonces, ¿dónde termina realmente? Pues quién sabe, ¿no? No es un objeto físico en el sentido delimitado así como de aquí empieza y aquí termina, como lo podría hacer un celular, ¿no? Aquí empieza el celular y aquí termina el celular.
no hay de que, ay, si cierro un poquito los ojos, me puedo imaginar que se difumina un poquito más, ¿no? Pero las galaxias sí, pues son, a final de cuentas, gas y estrellas, y entonces, pues están más, no hay un corte donde digamos, aquí, definitivamente, esta es como una banderita, ¿no? Aquí termina la Vía Láctea, aquí termina esta galaxia. Después tenemos las galaxias espirales, y pues estas tienen estrellas jóvenes, tienen material para hacer estrellas jóvenes. En sus centros, en sus núcleos y en sus halos tienen estrellas viejitas y chiquitas también, igual que las elípticas. Tienen, no siempre, pero pueden llegar a tener una barra en medio y pues tienen brazos, ¿no? Y aquí sí, pues las estrellas están confinadas a un disco, se mueven sobre un disco y entonces, más que parecerse a una esfera, pues se parecerían a un cilindro, ¿no? Un cilindro a lo mejor muy aplastado, pero se parecerían a un cilindro. La clasificación intermedia son las galaxias lenticulares, tienen poca formación estelar, tienen estrellas viejas y también están confinadas en un disco, pero no hay estructuras de brazos ni nada, solo son como el disco y ya. Después las galaxias irregulares, pues son la regla la excepción a la regla. Para cualquier cosa que no entre en la clasificación de las pasadas, la clasificas como galaxia irregular. Y pues, como la mayoría de las galaxias irregulares suponemos, bueno, lo más sencillo es decir que se forman después de que galaxias interactúan, ¿no? Entonces, pues va a tener, si puede interactuar con cualquier cosa, pues va a tener mezcla de poblaciones estelares, ¿no? Va a tener, si choca una espiral con una elíptica, pues va a tener de las estrellas viejitas de la elíptica y de las estrellas jóvenes, y entonces va a tener una mezcla ahí súper grande. Las galaxias en interacción son justo esto, ¿no? Lo que forma como un pasito antes de las galaxias irregulares, y por ejemplo, pues puede haber galaxias en interacción con otras galaxias, ¿no? Que es el caso de la galaxia de los ratones, que son son dos galaxias, una vista como de lado y otra vista casi de frente, y pues es una interacción entre dos galaxias, ¿no? Ahí, en este caso, bueno, sí, como dato curioso, estas galaxias fueron el objeto que trabajé en mi proyecto en la Ibero de fin de la carrera. Y bueno, también puede haber una interacción entre la galaxia y el medio intergaláctico, ¿no? Por ejemplo, estas se llaman galaxias de jellyfish, se me fue, de medusa. Y podemos ver que hay como un trazo, ¿no? Como trazo azul, que es el gas que se está desprendiendo a lo largo de esta galaxia que vemos aquí, después de interactuar con el medio, ¿no? Lo está arrancando. Entonces, pues, tenemos dos tipos de interacciones, ¿no? Galaxia-galaxia y galaxia-medio, que pues a final de cuentas esto va a ser, si nuestra galaxia es simétrica, pues una interacción, la mejor forma de deshacer la interacción, la asimetría, perdón, pues es perturbarla, ¿no? Y como perturbas algo, pues lo haces interactuar con algo, le avientas otra galaxia, le avientas un polvo a ver si se mueve, ¿no? Y bueno, las galaxias enanas, que esas también tienen todo el mundo, de hecho, a lo mejor no vienen tanto al tema, pero se me hace interesante porque pues son importantes para la evolución, la teoría de evolución de las galaxias, el estudio de materia oscura y de los agujeros negros de masa intermedia. Pues al ser enanas son como la versión chiquita de todas las demás, ¿no? Hay galaxias enanas elípticas, hay galaxias irregulares elípticas, irregulares enanas, y hay unas que se llaman azul compactas y ultra compactas, ¿no? Entonces son, los azules tiene que ver con la formación estelar. Y la mayoría de las veces son observadas como satélites de otras galaxias más grandes, y esto pues tiene que ver con el sesgo observacional que existe, ¿no? Son muy difusas, son poco brillantes, y entonces entre más alejadas, pues más difícil es verlas, ¿no? Y si una galaxia alejada, una galaxia normal, ¿no? No una enana, es difícil de ver, pues mucho más va a ser difícil de ver una galaxia enana, ¿no? Entonces, el estudio de estas galaxias también es todo un tema importante en la astronomía. Y interesante, a ver si luego me animo a hablar de esto, pero vamos a seguir. Dije que las galaxias son gas, polvo y estrellas, ¿no? Entonces, pues podemos ver cómo se pueden ver en distintas observaciones, haciendo distintas observaciones, pues se puede ver la misma galaxia con diferentes como formas, por así decirlo. Entonces esto nos lleva pues al espectro electromagnético. La luz
hubo allá en la historia de la física un debate si la luz era una partícula, si la luz era una onda, y resultó que los que decían que la luz era una onda y estaban peleados con los que decían una partícula, y resultó que nadie tenía razón, que en realidad la luz es una onda y una partícula. Nadie se esperaba eso. Pero bueno, básicamente, pues, al ser una onda, tenemos una longitud de onda, que es decir, el tamaño de entre el pico y el siguiente pico, y una frecuencia, ¿no? De qué tan rápido pasan Esto lleva una energía asociada, ¿no? Entonces, la luz que nosotros vemos se llama el espectro visible y va desde el rojo hasta el violeta, ¿no? Después del violeta, el ojo humano ya no lo puede ver, pero hay más frecuencias, hay más longitudes de onda, pues va hasta el infinito, ¿no? Entonces, tenemos la luz ultravioleta, los rayos X y después los rayos gamma. Y después, por el contrario, hacia el lado rojo, tenemos el rojo, y abajo del rojo, pues está el infrarrojo, ¿no? Súper creativos, ¿no? Infrarrojo, abajo del rojo, y ultravioleta después del violeta. Después del el infrarrojo está el microondas y el radio. Y entre más a la derecha, es decir, hacia los azules, las luces van a tener más energía, van a ser más rápidas y van a ser más cortas. Más rápidas la frecuencia y más corta la longitud de onda. Y en la dirección opuesta es más larga la longitud de onda, es más alargada la frecuencia y van a tener menos energía. Y bueno, esto es como importante porque dependiendo de en qué observemos, pues vamos a ver cosas diferentes, ¿no? Este es un póster de la NASA. La NASA siempre podemos contar en la NASA para tener material para presentar. De la Vía Láctea en múltiples longitudes de onda. Entonces tenemos, nunca lo encuentro, acá abajo. Este es el óptico. Entonces esto es lo que el ojo humano vería. Pues vería entre comillas, ¿no? Porque pues aquí en la Ciudad de México, bueno, yo estoy en la Ciudad de México, sé que Lore y Gerardo también están aquí en la Ciudad de México porque vi que era Clavius, pero bueno, esto no lo vemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero si tuviéramos el cielo perfecto, ideal, pues veríamos algo por el estilo, ¿no? Y pues en distintas longitudes de onda, ¿no? Esto es lo que se veríamos si pudiéramos ver radio. Acá arriba estaba el infrarrojo, pero bueno, todas son la misma imagen, ¿no? O sea, la misma como foto o el mismo objeto fotografiado, ¿no? No sé si se diga fotografiado en otras longitudes de onda, según yo, ¿no? Pero bueno, pero estamos viendo diferente. Entonces, dependiendo de en qué observemos, pues vamos a ver distintas cosas, ¿no? Y esto nos lleva al disco de gas y al disco de estrellas de las galaxias, ¿no? El disco de gas, pues usualmente se observa en infrarrojo, microondas y radio hacia las partes inferior, que, bueno, lo puedo poner aquí tantito. Aquí tenemos una imagen en hidrógeno molecular e hidrógeno atómico, que el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, ¿no? Entonces, si quieres ver algo, pues usualmente buscas donde más hay, ¿no? Bueno, depende, a lo mejor quieres ver lo que menos hay, entonces buscas lo que menos hay. Pero bueno, si se fijan, está hacia abajo del óptico, ¿no? Está hacia los ojos. Y la componente del disco de gas, pues es mucho más extensa, ¿no? Lo veíamos en la galaxia elíptica, y pues esto se extiende, pues estos son kiloparsecs, ¿no? Pues es muchísima distancia, y pues se extiende, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pues, ¿qué es lo que les decía, no? A lo mejor aquí es un poquito más obvio decir que no podemos cortar la galaxia en los 24, porque pues todavía hay un pedacito más, ¿no? Pero a lo mejor, si hubieran seguido haciendo las observaciones, pues a lo mejor todavía habría material más a la derecha, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí lo cortaron a los 35 porque ya se cansaron y dijeron, pues ya aquí cortan, ¿no? Pero pues a lo mejor todavía podrían seguirle, ¿no? Por el contrario, pues están el disco de estrellas, que se divide en disco delgado y disco grueso, ahí dependiendo de la población estelar. Pero pues si se fijan, aquí es un poquito de resolución. Parece que ya llegó al cero, pero en realidad aquí todavía hay como un poquito de material. La escala es medio complicada de ver por la gran diferencia de 800, 700 y cacho de densidad superficial, que la densidad superficial, en vez de ser como densidad de superficie, que de un volumen, que es lo que estamos habitualmente acostumbrados a escuchar o a decir, la densidad superficial pues es más bien solo el material que vemos sobre un recuadrito, sobre un área. Y bueno, pues si se fijan, en realidad aquí no salen los datos, pero los datos se empiezan a hacer cero como por aquí, como por el 24, 25. Entonces, pues todavía está este pedazo
de disco, que aquí hay datos, ¿no? Que reportan datos de dónde saqué los datos. O sea, como reportan una medición, pero pues ya prácticamente es muy poquito. Entonces el disco de gas es más extenso que el disco de estrellas. Y bueno, una ventaja que yo dije que trabajaba con TNG, ¿no? Entonces es una simulación numérica. Tenemos una Américas, es que podemos rotar la misma galaxia, ¿no? El ID es la galaxia que un identificador dentro de del programa. Y entonces esta es las galaxias 55, 50, 13 y, oh sorpresa, esta también es la 55, 50, 13, ¿no? Es la misma galaxia y pues la ventaja es que yo puedo decirle al programa, oye, quiero ver la galaxia de frente. Entonces me muestra la galaxia de frente. Quiero verla de lado. O quiero ver, a lo mejor si yo le podría decir, quiero verla como en vez de frente, por las espaldas, ¿no? Como ver la parte de atrás de esto y también podría hacerlo eso, ¿no? Entonces es como una ventaja, ¿no? También otra ventaja, pues es que para ver una galaxia, pues observacionalmente, en las observaciones, pues está la galaxia y ya, ¿no? No hay de otra. No puedes moverte del espacio para decir, yo quiero verla como de frente, ¿no? O quiero verla diferente. Y pues también si es una galaxia en interacción, pues te vas a tener que esperar miles de millones de años para ver cómo, entonces, este es como aparte de las distintas visiones que podemos ver, dependiendo de la longitud de ver, pues también podemos programas para ver, cambiar la perspectiva, ¿no? De una galaxia, de una galaxia simulada, ¿no? Esta no es la de ver. ¿Y cómo mido yo la simetría o la asimetría? Ahí me faltó el paréntesis. Es un poco, yo hago la comparación con el efecto Doppler. El efecto Doppler, seguramente bueno, no sé, seguramente, ¿no? Yo generalizando. Es cuando un objeto, un observador o un oyente, en el caso del sonido, percibe una onda de forma alterada dependiendo del movimiento del objeto que produce la onda, ¿no? El ejemplo clásico es la ambulancia, que cuando se acerca la escuchamos más aguda y cuando se aleja deja de ser tan aguda, se vuelve más grave. O el efecto Doppler relativista, que pues tiene que ver con la luz, porque la luz también la podemos ver como una onda. Y esto tiene que ver que si nosotros estamos en la dirección hacia donde se acerca, o más bien, si hacia nosotros se acerca el cuerpo que emite la luz o el sonido, pues vamos a ver que la onda se hace más chiquita, se vuelve más rápida. Y por ejemplo, en la luz, si tuviéramos una estrella que se acerca a nosotros, amarilla, una estrella amarilla, si se acerca a nosotros, se empezaría a ver, pues, dependiendo de qué tan rápido se mueva, ¿no? Pero la veríamos como de este lado, ¿no? Si la luz es amarilla, pues empezaría a verse como hacia el verde, azul, y pues ya, de repente nos atropellaría la estrella, pero pues ese es otro problema, ¿no? Y si estuviéramos del otro lado, si la estrella se estuviera alejando, pues esa estrella se volvería naranja, roja y después infrarrojo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver. Y yo justo lo que hago es como percibir, medir la velocidad del gas dependiendo de si se acerca o se aleja de nosotros, ¿no? Entonces lo que hago es tomar una galaxia y decir cuál es la velocidad máxima. Entonces la velocidad máxima, aquí bueno, este ya está un poco más procesado, pero detecta una velocidad máxima y una velocidad mínima y encuentro la mitad, ¿no? Entonces, la velocidad máxima más la mínima y la mitad, aquí en este caso nos dio como -10, ¿no? Y acá como +10, más o menos. Y entonces, cada pedacito de aquí es cuánta masa de gas, es importante que diga de gas, cuánta masa de gas tiene 100 kilómetros por segundo, ¿no? Pues, como 10 más o menos, 11. Y acá abajo, ¿cuánta masa tiene de 50 kilómetros por segundo? Pues igual, la tiene al 10. Entonces, más o menos. Y lo que hago es comparar cuánta masa está del lado rojo y cuánta la masa está del lado azul, ¿no? Y como es una división, entonces, pues entre más cerca de uno esté el valor de A, pues más simétrica va a ser la galaxia, ¿no? Entonces tenemos esta galaxia de acá abajo que dice que es 1.1. Entonces, la galaxia de aquí es bastante simétrica, ¿no? Y hay casi la misma cantidad de gas que se aleja de nosotros que el gas que se acerca a nosotros, ¿no? Como visto si la galaxia está rotando, entonces la misma galaxia, la misma cantidad de gas se acerca que se aleja. Y en la galaxia de acá arriba, pues hay un poquito más de material que se está acercando a nosotros que del gas que se está alejando, pero 1.5 tampoco es tan malo, ¿no?
lo más que luego se llegan a... El valor de A luego se aleja, ¿no? Entonces, entre más alejado de A, más asimétrico. Pero pues 1.5 está bastante bien, ¿no? El gas y las estrellas, pues, son diferentes, ¿no? Entonces, las estrellas hay que medirlas de forma diferente. Esta igual es la galaxia que teníamos hace ratito. Y una forma, pues, es rotar la galaxia y restarla, ¿no? Entonces, tenemos la galaxia 55-50-13, la ponemos de cabeza y la restamos, ¿no? Y esto aquí, como el ejemplo rápido, pues sencillo, es como decir 1 y y lo volteamos, entonces se vuelve -1, y entonces 1 más -1 se vuelve 0, ¿no? Entonces, si la galaxia fuera completamente simétrica, pues esta sería una imagen vacía, ¿no? Sería 0. Pues sí, 0. Pero pues como no es totalmente simétrica, como hay ligeros cambios, ¿no? Pues este bracito no concuerda con el de acá, este anillo de acá está del otro lado, entonces esos se van a quedar marcados, ¿no? Aquí la diferencia entre esta imagen y esta imagen nos va a dar nos va a decir una percepción de qué tan asimétrica es en las estrellas esta galaxia, ¿no? Y bueno, acabo de ver el tiempo. Deben de ser igual de asimétricas o asimétricas el gas y las estrellas, pues no necesariamente, ¿no? Justo ahorita dije que se comportan diferente, ¿no? El gas y las estrellas. Y además, pues también hay que ver cuál es la diferencia o por qué se causan estas asimetrías, ¿no? Primero, en las galaxias de interacción, pues le estamos aventando una galaxia a otra galaxia, ¿no? Entonces, pues ahí, pues lo más seguro es que tanto el gas como las estrellas, pues se vayan a deformar, ¿no? Pues le estás aventando otra galaxia completa casi, a la misma galaxia, ¿no? Entonces se van a deformar. Pero, por ejemplo, en una galaxia de Medusa, la mayoría de lo que se deforma es el gas, ¿no? Porque es lo que se está arrancando, muy poquita interacción con las estrellas. Entonces, pues no hay un porqué, o más bien sí hay un porqué, pero no está necesariamente relacionado que el gas se deforme y las estrellas se deformen de la misma forma, ¿no? Además, los dos discos, tanto de gas como de estrellas, pues interactúan distinto y entonces absorbe más fácilmente las deformaciones y como que regresa a su estado anterior. Entonces, pues, esta pregunta, pues, es como, pues, sí, pero también como depende. Y ya como para terminar, la galaxia usualmente más, bueno, no sé si la más observada, una de las galaxias que más nos llama la atención pues, es la galaxia propia en la que estamos, y la galaxia Vía Láctea es simétrica, pues vamos a ver un poquito, ¿no? Pues como estamos adentro de la Vía Láctea, pues no es tan sencillo como decir, bueno, no se pueden aplicar los mismos métodos, ¿no? Vistos desde adentro, pues cómo haces, cómo volteas y rotas la galaxia y la restas, ¿no? No es tan sencillo. Pero pues midiendo los movimientos de las estrellas dentro de la Vía Láctea, pues aquí sí podemos ver estrellas singulares, ¿no? Entonces podemos ver sus movimientos propios, sus velocidades, y esto nos permite conocer la estructura de la Vía Láctea, ¿no? Entonces podemos saber que la Vía Láctea tiene 4 brazos, tiene 2 brazos o superestructuras, y también pues podemos detectar flujos que es como la imagen aquí a la derecha, que es una representación artística, que estos flujos de estrellas pues son galaxias enanas que han interactuado con la Vía Láctea. Por acá abajo me parece que está la galaxia enana de Sagitario, me parece, que es una galaxia que ha interactuado ya varias veces con la Vía Láctea y ya está prácticamente absorbida. Bueno, no sé si prácticamente absorbida, pero ya está siendo absorbida. Entonces, pues si es una perturbación que está entrando a la Vía Láctea, pues entonces nos podría decir que la Vía Láctea no va a ser simétrica, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo por mí. Espero les haya gustado.